Bendiciones a toda esa familia hermosa de Trasciende que está de ese lado de la pantalla de YouTube. Yo estoy muy contenta en esta tarde de poder, quizás tarde para mí, pero para ti puede ser mañana, noche, no importa desde el lugar donde nos esté sintonizando. Estamos muy contentos por esta nueva temporada de Trasciende Podcast que está iniciando el día de hoy. Como les comentamos en el último episodio de Mujeres de Productividad, nosotros hemos determinado evolucionar hacia lo próximo, hacer algo aún más grande, ir hacia otra dimensión. Y por eso hemos unificado los podcasts que tanto le gustaron a ustedes, el podcast de Caballeros, Hombres de Impacto y el podcast de Mujeres de Productividad en un solo podcast, una sola transmisión en donde podamos llegar hasta todos ustedes y darles contenido de alto valor, esta vez con el nombre de Trasciende Podcast. Así que prepárense. Si yo fuera usted, iría ahora mismo a mi librería más cercana a buscar una libreta, un bolígrafo, un lápiz, porque lo que se va a tratar aquí tiene que quedar escrito en papel y en tu corazón. Quisiera comenzar con una reflexión que yo sé que va a llegar a tu corazón en torno al tema de hoy, y es que todos envejecemos. Todos crecemos de alguna forma físicamente y en algunas áreas de nuestras vidas, pero no todos evolucionamos, no todos crecemos, no todos avanzamos. Crecer no es cuestión de años, es cuestión de coraje. El coraje de soltar, el coraje de exigirnos, el coraje de echarle mano a aquello que el Señor quiere que nosotros conquistemos. Y por eso el tema con el que vamos a introducir esta nueva temporada es el precio de no cambiar. Entonces, hoy quiero conversar con dos caballeros que definitivamente han cambiado mucho y lo vamos a ver a lo largo de este podcast. Ellos son pastores, pero lo que me llama la atención de ellos no es el pastorado en sí, es que son líderes de alto valor en todo lo que hacen. Pues tengo conmigo a los pastores Ignacio de la Cruz y Robert Toribio. Bienvenidos, pastores. Muchas gracias, Catherine. ¿Cómo se sienten esta nueva temporada? Qué gran privilegio y me han puesto al más alto nivel con el pastor Robert Toribio, una figura de carácter internacional, un hombre con un entendimiento increíble. Qué privilegio, pastor Toribio, Catherine, qué emoción, una bendición estar aquí. Gracias por estar aquí, Pastor Robert. Yo estoy mona porque ya yo he grabado bastante con el pastor Ignacio, pero tener la oportunidad de grabar este podcast con usted, estoy como que, me siento demasiado importante. Bueno, el sentimiento mío es de privilegio y de respaldo. O sea, tenerlos a ustedes junto a mí es garantizar que haré mejor. Gloria a Dios, qué lindo. Bueno, pues, ¿qué les parece si comenzamos a hablar un poquito de este precio que hay que pagar cuando se decide no cambiar? Y por eso quiero comenzar con una pregunta sencillita, que tal vez para ustedes sea fácil de contestar, pero es que, ¿será que el crecimiento ocurre de manera natural? ¿Será que crecer es algo que todo el mundo va a hacer simplemente por inercia? No. El crecimiento, en parte, déjame decirte, se da en algún aspecto de la vida del ser humano, se da de manera espontánea y natural. Si está sano, crece, dice un axioma. Si está sano, crece. Ahora, para que se propicien algunos aspectos del crecimiento, la persona tiene que ser intencional en desarrollarse. Entonces, no es tan simple como decir está vivo y crece. Hay un montón de organismos que están vivos, pero están enfermos y entonces no crecen. Hay personas que probablemente, no solamente en términos biológicos, tienen deficiencias y por eso se estancan, pero también emocional, intelectualmente, socialmente. Entonces, para que crezca tiene que estar sano y para que se den algunos aspectos del crecimiento definitivamente tiene que ser intencional. Wow, eso está muy tremendo. Me gustó eso que usted dijo de que hay organismos que están vivos, pero están enfermos. Hábleme un poquito de eso, Pastor Robert. ¿Cómo se da eso en una persona de estar viva, pero no crecer por estar enfermo? ¿Cómo yo aplico eso a la vida de un líder? Yo creo que la salud viene de forma natural en el diseño de Dios en todo organismo, en este caso nosotros como seres humanos, pero la salud tiene que ver con la administración que nosotros nos damos a nosotros mismos. O sea, la manera en que uno se maneja, porque el diseño de Dios trae un orden. Claro. Si yo de alguna manera no opero en ese orden, entonces yo estaría atentando contra el diseño y ahí se van a producir condiciones de salud, o sea, a lo que llamamos enfermedades. Claro. Creo que por ahí va el asunto, que pudiéramos crear estancamientos, interrupciones en el funcionamiento natural, que es lo que apunta al desarrollo y al crecimiento. Ustedes que trabajan con tanta gente como líderes,
de mucha influencia en este tiempo. ¿Cómo ustedes reconocen a un líder que está creciendo o que está madurando? ¿Cómo ustedes diferencian una cosa de la otra? Bueno, una de las maneras de nosotros poder identificar quién está creciendo correctamente es la coherencia que hay entre lo que hace y el propósito de su ser. En este caso, la iglesia tiene un propósito dictado y modelado por Cristo. Si un líder está funcionando, pero no está produciendo el propósito de su liderazgo, entonces no está creciendo, aunque está funcionando. Ay, Dios mío, pero eso está muy fuerte. Sí, definitivamente. Y sabes que a veces te puedes dar cuenta que una persona, por ejemplo, quiere alcanzar ciertos objetivos y entonces lo que hace tiene que ser coherente con lo que quiere alcanzar. Si hay una persona que quiere, por ejemplo, digamos, a pasar de un nivel de educación al otro, tiene que someterse a procesos de aprendizaje y de educación. Así que no se va a dar simplemente que yo estoy avanzando porque las circunstancias se fueron dando. Yo me he dirigido en ese sentido. Pero a propósito de eso que está diciendo el pastor Toribio, hay una parte que es muy importante. Esa coherencia entre lo que yo estoy haciendo y el propósito que tengo. Es que hay muchísima gente, Catherine, que ni siquiera tiene propósito o al menos no se ha propuesto nada, aunque su vida tenga un propósito y Dios no lo haya hecho simplemente para que exista. Hay personas que no logran, pastor, ¿te has dado cuenta que hay personas que no logran identificar para qué están puestos en un lugar, en un entorno, en una iglesia? Y estamos hablándole a un montón de líderes ahora mismo que se conectan con esta transmisión y uno tiene que estar siempre bien conectado, bien claro de hacia dónde voy. ¿Cuál es el propósito de mi vida? ¿Qué es lo que Dios ha determinado que yo sea? Y eso es importante. Y lo que estamos haciendo con Trasciende Podcast es básicamente tratar de darles herramientas a las personas para que sepan. Porque lo que yo estoy haciendo debe estar dándole sentido a por qué estoy aquí. ¿Cuál es el objetivo final de Dios con mi vida y el que yo he abrazado para conmigo mismo también? Me encanta lo que está diciendo porque me recuerda a un libro que escribió un psiquiatra muy famoso que fue secuestrado en un campo de concentración nazi, se llamaba Viktor Frankl. Y él mencionaba una frase de Nietzsche donde él decía que el que tiene claro el porqué sabe aguantar cualquier cómo. Así es. Y a veces hay mucha gente que no tiene aguante porque no tiene el propósito, no tiene claro el porqué. Así es. Y a mí me gustaría ser un poquito entrometida porque yo sé que ellos también quieren saber lo que yo voy a preguntar. Dele. Y es, ¿en qué momento ustedes encontraron eso? Porque a veces una persona puede durar 30 años de su vida, 35, 40, y no saber para dónde va. ¿En qué momento ustedes dijeron, se me prendió la bombilla, ya sé para dónde voy? Yo te puedo decir que durante mucho tiempo, en particular para mi propia vida, muchas de las cosas que yo hacía eran incidentales. O sea, era como, me desperté hoy y ¿qué tengo que hacer? Bueno, una serie de cosas, pero no había una proyección ni una planificación. Ahora hubo un momento en que yo comencé a interactuar con personas cuyas vidas tenían un propósito, un sentido y que también habían identificado algo que Dios quería con ellos y entonces habían comenzado a dirigir sus vidas en ese sendero. Pero me pasaron décadas. Te tengo que decir la verdad. Yo estuve durante muchos años simplemente siendo incidentalista. Lo que el día traía era lo que yo hacía y si sobrevivía, digo, bueno, estamos vivos, lo logramos un día más. Pero entonces me comencé a juntar con personas, me comencé a relacionar con personas que me fueron dejando saber que no era suficiente con que yo despertara y terminara el día vivo, que yo tenía que darle un rumbo y un sentido a mi vida. Así que para mí fue fundamental encontrarme con personas que tenían un propósito en Dios, que me comenzaron a hacer entender que mi vida necesitaba tener una visión y un rumbo. Así que la relación y la asociación con personas que tienen un sentido, una de las maneras en que uno crece como individuo es definitivamente cuando yo comienzo a relacionarme con personas que tienen propósito y sentido. Esta alianza de amistad entre el pastor Toribio y yo definitivamente me da potencial de crecimiento, me da sendero, me apunta, me lanza en una dirección específica y eso me ha pasado a mí. ¿Qué edad más o menos usted tenía cuando descubrió como ese propósito? ¿Era adolescente? ¿Era adulto? No, ya yo era un joven adulto, ya yo tenía unos 27 años probablemente cuando entonces comencé a encontrarme con personas que me dijeron, y mira, yo quiero decir, yo estaba en la iglesia,
Quiero que me entiendan, o sea, yo estaba en la iglesia y probablemente expuesto a las mismas personas, solo que era mi vida la que tenía que interiorizar lo que ellos estaban comunicándome, porque a veces usted puede vivir en una fábrica de jabones y ser una persona sucia. O sea, Dios usted puede mío. estar rodeado de un montón de gente que son sabias y usted llegar a pensar que usted es sabio simplemente porque está rodeado de gente Qué que sabe. fuerte. Pero cuando tú abres tu mente y tu corazón a lo que Dios te quiere transmitir y comunicar a través de esas personas, entonces es cuando comienza a producirse el cambio y el crecimiento. Y en mi caso yo tenía como 27 años cuando fue que yo comencé a interiorizar que tenía que moverme en un sentido específico que Dios tenía para mi vida. Ay, pero qué interesante. Pastor Robert, hábleme usted de cómo fue ese encuentro con su propósito. Ese hombre, porque desde yo que tenía 2 siempre, años. señores, yo siempre se lo he querido preguntar y se me dio hoy. Sí, bueno, en mi caso yo quisiera señalar un elemento que es la madurez. Ok. O sea, a medida que uno va madurando, yo veo la madurez como un proceso, Sí. pero también la madurez hay que contextualizarla en etapas. Uno puede ser maduro en una área, pero también puede ser a la misma vez inmaduro en otra área de su vida. Muy Entonces, interesante. yo creo que cuando uno va madurando, uno va clarificando lo que es el propósito de las cosas. Wow. Cuando uno es inmaduro, uno se entretiene, se estaciona en lo que le ocupa, pero a veces no tiene una definición del por qué yo lo estoy haciendo y el para qué. Entonces, en este caso, yo diría que en mi etapa ministerial, cuando yo era un miembro común en la iglesia del Señor, yo hacía cosas en un sentido de colaboración, Sí, correcto. colaborando con los pastores, en un sentido de participación, participando en cosas, Sí. pero yo no lo veía con un enfoque de propósito. Ay, O sea, Dios yo no mío. tenía un horizonte definido. ¿Y qué Sí. tiempo usted tenía en la iglesia en ese momento que se sintió así? Mis 2 o 3 primeros años. Wow. En esa etapa, entre 2, vamos a ponerlo, entre 2 a 5 años, Wow. yo hacía cosas Mm. según me asignaban. Qué Para fuerte. que usted tenga la oración, para Ajá. que usted Es muy colabore en tal cosa. Ujú. Yo me sentía ocupado. Sin embargo, llegó un momento que me sentí estancado estando ocupado. Sí. Ay, Dios Eso mío. empezó a maltratarme desde la conciencia Ujú. y empecé a ver todo lo mismo. Una de las maneras de uno darse cuenta de que está estancado es que todos los días son iguales. Mm. Ay, Dios mío. Bueno. Se llama Uno rutina. siente que repite la película. Eso, Se llama rutina. Uno está viendo en un bucle, entonces. Es como un déjà vu Exactamente. en el que uno vive. Uno está en un Es- loop. así Todos es. los días son iguales. Ujú. Entonces, como la película de Matrix, la última, que tú sientes que estás viviendo, Wow. pero hay una burbuja, es una programación que hay. Sí. Y tú te encuentras ahí. Entonces hay un momento como que uno despierta. Y eso tiene que ver mucho con la madurez, porque la madurez es clave para uno asumir el compromiso del propósito y del llamado. Ay, Dios mío. Entonces, Bueno. ahí es cuando Dios me va demandando lo que es el llamado propio con el cual Dios me había colocado en el cuerpo que es la iglesia. Por ahí es que viene entonces el tema de la predicación y de yo encontrar mi propia identidad como predicador. Pastor, pero yo lo que pienso es que hay algo importante que sucedió y fue que usted se sintió incómodo en esa condición. Porque hay personas que lo que hacen es que se acomodan y que dicen, pero mira qué bien, es así. Y Exacto. entonces viven ese día tras otro día en ese loop, ese bucle. Hago lo mismo y me siento perfectamente cómodo ahí. Exacto. Entonces, a mucha gente le sucede eso dentro de la iglesia. En el caso de usted se sintió incómodo con esa rutina y eso lo hizo entonces moverse hacia otra cosa. Y eso es Pero hay excelente. algo, Ignacio. A veces uno siente las señales de esa incomodidad. Uno siente el malestar, pero la ocupación te distrae como un calmante. Entonces, como que es una anestesia que tú sientes, puede ser hasta por un año, pero luego vuelve con más agresividad Sí. la incomodidad. Sí. Y a mí me Wow. pasó. O sea, yo tuve esos calmantes como que me distrajeron y el malestar se me fue. Pero en verdad estaba ahí. Llegó un momento que era incontrolable.
O sea, ya yo me sentía tan incómodo que yo cuestioné a Dios. Le dije, Señor, pero si esto es el evangelio, en verdad ya me siento aburrido. Sí. Dios mío. Sí, en serio. Ya yo me sentía incómodo, pero realmente no era Dios. Era el sistema de iglesia en el que yo estaba ubicado. Wow. Y es lo que pasa. A veces el estancamiento no solamente está en uno, también está en el lugar donde uno está. Pero mire, eso que usted está diciendo está muy fuerte, Dios pastor. mío, Claro, yo me voy de aquí, yo Eso- creo. no, está fuerte, Yo pastor. me voy de aquí porque Sí. yo no quiero después ser culpable de todo lo que se va a decir. Ay, Dios mío. Mire, eso está muy fuerte. ¿Sabe por qué? Incluso se lo iba a preguntar. Porque a veces una persona puede estar en un lugar y sentirse bien porque cree que está creciendo porque los otros están creciendo menos. Sí. Ujú. Entonces, si yo estoy en un lugar donde nadie está creciendo, pero en comparación con ellos, parece que yo estoy creciendo un poquitín, Te está destacando. me en destaco algo. frente a los demás, Sí. la gente cree que crece, pero ¿qué trabajo tienen ustedes, por ejemplo, como líderes espirituales, para hacerle ver a su gente que no estás haciendo nada? Sí, hay una tendencia del ser humano a compararse. O sea, yo nunca me voy a tratar de comparar con el que está yendo mucho más lejos y logrando mucho más que yo, porque me genera un sentido de frustración que probablemente duele tanto que Sí. definitivamente... Me desenfoco. Sí, hay personas que se desenfocan, se deprimen y hasta abandonan. Entonces uno casi siempre tiende a mirar a una persona que está teniendo un desempeño por debajo de lo que uno está logrando. Y entonces eso hace que uno piense que uno logró mucho. Es como el estudiante, yo soy profesor en universidades y me doy cuenta que hay un estudiante que se siente satisfecho con una nota de un 70% si todos los demás Se quemaron. sacaron por debajo del 70%. Pero cuando los demás, la misma calificación, los demás la superaron en un 80 o un 90%, entonces la persona se siente mal. Entonces, fíjate, el número era intrascendente. La cuestión es la relación que a veces uno hace. A mucha gente le va así. Y una de las mayores razones del estancamiento, de ese no crecimiento que se da en muchas personas, tiene que ver con estar constantemente comparándose simplemente con el que ha logrado menos. Ahora, ¿qué tal si cuando llegas a interiorizar en tu propia vida el concepto de superarte? Superarte quiere decir que tú lo hagas mejor que tú. Así que, wow. ¿cuánto yo alcancé la última vez? Saqué en mi calificación última un 70. Voy a tratar de sacar un 75. No voy a competir con X o Y persona, pero yo tengo que tratar de hacerme a mí mismo mejor Claro. de lo que yo he estado haciendo. Entonces, hay mucha gente que no logra ver eso. Una de las maneras en que yo tuve que hacerlo en mi vida en particular fue tratando de ver cuál era el desempeño que yo estaba teniendo, qué estoy alcanzando, qué fue lo que alcancé en el último año, porque uno, no sé si te fijas, la mayor parte del tiempo se propone metas al final del año para el año que viene, pero detente y evalúa lo que pasó, Exacto. a ver qué fue lo que lograste. Pasa un inventario. Haz un inventario de qué fue lo que viviste, porque si entonces sigues viviendo así, estás proponiéndote metas que llegan al 26 de enero, pero no pasan de ahí, no te cumplen año el febrero, que es mi cumpleaños, Ay, por cierto, Dios mío. no te llegan al 1 de febrero porque me gasto en el camino. Claro, Entonces, una de las claro. cosas que yo he tenido que implementar en mi vida es tener que hacer una retrospectiva de qué fue lo que logré, qué fue lo que Dios me asignó y con lo que cumplí, y entonces tengo que plantearme lo que sigue, porque si me quedo siempre estancado, y eso es lo que hago con mucha gente que son personas puestas a nuestro cargo para monitorearlos, mentorearlos Sí. y todo esto. O sea, ¿qué es lo que has estado logrando en Dios, en el propósito que Él tiene, la asignación para con tu vida? Y entonces, luego de ahí, Pastor, Catherine, inmediatamente es, bueno, ¿a qué nivel llegaste? Porque si te quedaste por debajo, todavía tienes que superar eso. Y hasta que llegues ahí, no te propongas una meta todavía más alta, porque lo último que te propusiste ni siquiera lo lograste. Entonces eso le pasa a mucha gente. Y yo quisiera añadir algo en ese mismo tenor, amado Ignacio. Espero que estén tomando notas. Yo también espero. Y esto es propio para líderes. Gloria a Dios. Hay quienes apoyan su grandeza en la bajeza de los demás. Pero Dios mío. Así es. Y es muy necesario que nuestra grandeza esté anclada en la visión. Así es. Eso hará que nosotros nos mantengamos en constante crecimiento. Definitivamente. Y eso también responderá a demandas, como decía Catherine en la introducción. O sea,
hay que tener coraje para soltar algunas cosas y agarrar otras cosas. Para uno desarrollarse, crecer y madurar, hay que tener mucho cuidado con dejarse controlar por sentimientos. Sí. A veces uno hace apego emocional con etapas. Ay, Dios mío. Sí. No solo con personas. Sí, sí, hay sí. quienes crean apego emocional con etapas. Se llama síndrome de Peter Pan, le dicen. Se enamoran de una etapa, se estacionan ahí y no quieren avanzar de allí. El apóstol Pablo dice, cuando yo era niño, hablaba como niño, pensaba como niño y juzgaba como niño. Claro que sí. Mas cuando ya fui adulto, Dejé lo que era de dejé. Ujú. O sea, fíjate cómo dice, dejé. O sea, hay cosas que hay que dejar para Dios uno mío. poder crecer. Y él lo explica, una cosa hago, olvidándome de lo que queda atrás, prosigo hacia adelante para alcanzar aquello por lo que fui alcanzado. Wow. Ahora, pastor, me parece Dios impresionante pensar en el hecho de que antes de decir todo eso, justamente, el apóstol dio una lista de logros. Y esa lista de logros, él está diciendo, este conjunto de trofeos, Exacto. los estoy poniendo de lado para alcanzar lo siguiente. Exacto. A veces hay personas que Wow. simple y sencillamente atesoran etapas de su vida. Y lo que mencionamos, o sea, viven el síndrome de Peter Pan. Yo no quiero crecer, yo no quiero avanzar porque en esta etapa me siento tan bien, me siento tan realizado. Y yo me encuentro, Catherine, todo el tiempo en el camino del Señor, tratando de formar líderes Ay, y equipar Dios. personas. Me encuentro con gente que me dice, en el año 1973, yo hacía tal cosa y fluía de tal manera en Dios. Bueno, pero ¿qué está pasando ahora Se con tu escucha vida? mucho ese discurso. Entonces Sí. uno lo oye con demasiada frecuencia, porque las personas están aferradas a sus trofeos Claro. y a sus medallas. Esto fue lo que yo gané, esto fue lo que yo hice. Claro. Pero se olvidan de eso que usted dice, pastor, que menciona el apóstol Pablo. Me olvido de lo que queda atrás y me extiendo hacia adelante para Exactamente. tratar de ver si puedo alcanzar eso para lo que yo fui alcanzado también. Eso está muy interesante y me surge una pregunta que quiero hacerle a ustedes porque, bueno, usted como psicólogo lo sabe, dentro del mundo de la psicología y de los estudios económicos hay un término que se llama el sesgo del costo hundido, Sí. que es cuando una persona no quiere soltar algo por el apego a todo lo que ha tenido que invertir en tiempo y dinero en ese algo. Claro. Pasa en relaciones, pasa en negocios, pasa en trabajos. La gente dice, yo he invertido tanto en esta Claro que relación que yo estoy a la expectativa de que me genere algo, de Sí, que me genere los así es. rendimientos en algún momento. Entonces yo renuncio a renunciar Sí. porque no quiero perder lo que ya se supone que perdí, porque ya no lo voy a Sí, sacar, sí. el sesgo del costo hundido. Así Entonces, yo quiero preguntarle a ustedes, ¿cómo manejaron eso en sus vidas? Porque, no ríanse, pero yo sé que esto va tan fuerte aquí Ella ahora. me está reviviendo algo que yo viví. Está reeditando esa parte de su vida, No, pastor. yo sé que Dios quiere que hablemos de esto porque la gente, igual que yo sé que ustedes también quieren saber a qué ustedes tuvieron que renunciar, qué fue lo que le costó soltar para ustedes poder cambiar. ¿Cuál era el sesgo del costo hundido de ustedes? Bueno, a mí me pasó en la transición de predicador a pastor. Yo sigo predicando, Claro. claro está, pero lo que llamamos el evangelista. Ujú, Sí, sí. Cuando el Señor me puso el querer como el hacer ujú. para ya pastorear, yo sé que tenía el llamado, eso yo lo tenía claro, pero yo entendía que había un tiempo para el cumplimiento. Ujú. Y cuando me llegó la hora, Mm. empecé yo a pensar, bueno, ya yo no voy a poder seguir en esta manera itinerante de una agenda, voy allí, Sí. voy acá, Ujú. puedo durar más días en un lugar, Ujú. vienen muchas limitaciones. Sí, es cierto. Y entró también el factor económico, Ujú. porque ustedes Sí, saben sí. que... Claro. Hay una remuneración que de alguna manera exacto. llega, pastor. Claro que Entonces, sí. yo dije, óyeme, pero ahora yo voy a tener que empezar desde cero en otra etapa cuando yo estoy en la cúspide de una etapa. Ay, Dios mío, o sea, que esa era Sí. su zona de confort. Exacto. Sí, sí. Y más la presión de quienes me rodeaban. Mm. Robert, vas a sacrificar Ujú. la agenda de predicación, te vas a Wow. enterrar. Y tú estás seguro que Dios te llamó, pero ese era el problema, que yo estaba seguro. Ay, Dios mío. O sea, yo estaba convencido. Entonces había una convicción interna,
pero había una realidad externa. Y yo empecé a consultar amigos que ya habían pasado esa transición. Yo, fulano, explícame. ¿Qué va a pasar conmigo? Explícame. Sí, porque viene esa incertidumbre de... Sí, claro que sí, tiene que Háblame. pasar. Tiene que pasar. Y entre los que escuché, alguien me dijo, Robert, cuando tú vas en un vehículo, si tú frenas de golpe, tú vas a maltratarte, y si llevas pasajeros, los vas a maltratar también. Frena gradualmente. Wow, yo dije, qué sabio. ya entendí. Pues yo voy a empezar a usar la dinámica del diezmo. Yo voy a diezmar mi agenda de predicación. Al pastorado. La transición. Voy a empezar ahí, y así lo hice gradualmente. Okay. Como cuando uno frena un vehículo, uno ni cuenta se da. Sí, el sistema de ABS te va reduciendo la velocidad. Fui organizando mi agenda de predicación. Me costó, porque la gente empezó a juzgarme. Y pastores, es un secreto, pastores, no, ahora él está cotizado. Wow. Ahora es con tanto tiempo de anticipación que hay que agendar con él. Todo eso sucede. Ahora, y yo, no, pero es que es el precio. Claro, de cambiar. De yo cambiar de un estado a otro. Y al sol de hoy, yo disfruto de poder ocuparme en el ministerio pastoral y poder atender la agenda de predicación de manera más organizada, sin afectar ninguna de las partes. Y eso ha dado su fruto. Y una armonía entre ambas tareas. Excelente. Qué tremendo. O sea, eso me pasó. Me encanta escuchar esa historia, mi gente linda, porque ustedes saben que nosotros nos anclamos mucho en la historia de Abraham. Y uno dice, ay, Dios mío, pero Dios me va a llamar como Abraham. No, suéltalo todo ahora, te fuiste en cero. Porque no en todos los casos Dios nos permite tener ese cambio progresivo. Hay veces donde el cambio es abrupto, es tajante. Y uno hace crisis de ansiedad. Uno hace una crisis de ansiedad tremenda. En el caso suyo, pastor, ¿cuál fue su sesgo del costo hundido? Yo voy a decir que no tuvo que ver con una agenda de esta naturaleza, sino lidiar con mi propia altivez y mi propio ego. Wow. Les explico. Hay ocasiones en que hay personas alrededor de ti que ya desarrollan una admiración por ti respecto de lo que ven, lo que perciben de ti. En el caso suyo, pastor, bueno, pero ya usted es un predicador, ya usted es un evangelista, qué sé yo. Entonces, en mi caso ya habían personas que consideraban que yo tenía un cierto logro y me digámoslo así, legaban una cierta admiración. Entonces, el tú tener que someterte a decir, voy a entrar a estudiar esto. Habían personas, por ejemplo, con la carrera de psicología, habían personas que decían, es que tú eres psicólogo, tú eres mejor que cualquier psicólogo, tú no tienes que ir a la universidad a estudiar eso. Si tú vas por el título. Pensé muy yo fuerte. En un momento determinado, bueno, pero ¿y cómo me voy a someter yo a personas que probablemente en un momento determinado a lo mejor habían leído menos que yo, pero sabían más que yo de lo que yo iba a estudiar, definitivamente. Entonces, había que doblegar una cierta altivez, un cierto ego, una cierta arrogancia. Y hay personas que no logran avanzar justamente por eso. ¿Con cuántas personas yo no me he encontrado que estaban en esa misma posición y aún están? Que dicen, yo me inscribí en la universidad y cuando fui me di cuenta el primer día que el profesor sabía menos que yo. Claro, sabía menos que tú, que estabas en el ciclo número 1, en la asignatura número 1. Vete al ciclo número 11 y siéntate con esos que están ahí para ver qué tanto tú sabes. Entonces, el asunto es que hay muchas personas que, como en mi caso, no interiorizan la realidad de deponer su ego para someterse a un proceso real de crecimiento, de avance y de cambio. Yo tuve que lidiar con eso. Yo tuve que lidiar con el asunto de sentarme y exponerme a personas que probablemente en otros ámbitos me tenían admiración en algún aspecto de mi vida, a lo mejor como pastor, como líder, en este o aquella manera estaban allí, pero que cuando se trató de ahora sentarme para hacer carrera profesional, para aprender nuevas maneras de manejar el ministerio, desarrollar una visión. Entonces hubo que sentarse y aprender de otros. Hubo que tener el valor, el coraje y la humildad, que probablemente en mi caso era un traje que yo había colgado hacía muchísimo tiempo en mi closet, de decir, necesito aprender, no sé cómo, me podrías decir. Entonces, fueron muchos procesos. A veces
quizá para todos los que nos están viendo, que son líderes, que están en alguna iglesia, que están en algún aspecto de sus vidas avanzando, no solamente en una iglesia, pero un negocio. Hay ocasiones que te tienes que sentar con alguien que está haciendo lo que haces y lo puede hacer mejor que tú y quizás decirle cómo lo haces y ser suficientemente humilde para dejarse enseñar. Mi gran sesgo fue el de poner mi arrogancia y mi altivez para exponerme a procesos de aprendizaje con gente que probablemente en algún aspecto ya habían tenido que aprender de mí. Y eso me fue a una escuela, lo tuve que aprender. Usted ha tocado un punto súper importante que me gustaría escuchar la opinión de ustedes, porque en una ocasión escuché justamente a un líder de una iglesia, un pastor. Estábamos hablando de mi carrera como psicóloga y eso, porque ustedes saben que dentro de el evangelio, por muchos años, eso ha sido un paradigma fuerte. Todavía lo es. Y con toda razón en cierto aspecto, porque sabemos que, por ejemplo, la psicología tiene muchas escuelas ateas, pero no es toda la psicología. La cuestión es que él me decía que él siempre soñó con estudiar Derecho y nunca estudió Derecho porque a él le enseñaron que los abogados eran del diablo. Sí. Entonces, toda y ahí esa está una película. es que se llama justamente así. Exactamente. Entonces, de alguna forma, muchos hermanos en la fe se quedaron estancados en sus vidas profesionales porque aprendieron que Cristo venía o que no era necesario, si tú conocías la Biblia, no era necesario ir a la universidad, te quitaba santidad. Entonces, ¿cómo ustedes ven o qué podemos decir acerca de la importancia para un cristiano de poder crecer de manera integral hasta donde le sea posible? Porque si hay alguno que quizá no tiene los recursos y Dios no se los provee, eso se entiende. Pero ¿qué podemos decirle a esos hermanos en la fe que teniendo las probabilidades y las posibilidades no están creciendo como profesionales de algunas áreas por ese tipo de paradigmas? Porque vamos a estar claros, Pedro era maravilloso predicando, pero Pablo llegó a unas comunidades en donde Pedro no llegó por causa de su preparación. Entonces, ¿qué importancia tiene eso, pastor, de que el cristiano se forme de manera integral? Mira, exactamente cuando yo venía de camino, hablaba con mi compañero, quien vino conmigo, haciendo una exégesis un poco más precisa en el contexto bíblico de ese famoso texto que dice: mi pueblo pereció porque le faltó conocimiento. La mayoría de personas cuando leen ese texto hacen una aplicación a la necesidad de estudiar y puede aplicarse, pero en el sentido más primario, cuando Dios habla allí, le está hablando a los sacerdotes. Porque los sacerdotes tenían la responsabilidad de enseñar al pueblo, de orientar al pueblo. Lo que Dios está haciendo es responsabilizando a los líderes de la condición del pueblo. Si el pastor no crece, si el líder no crece, estanca no solo su vida, sino la de los demás, la que están con él. Como es el sacerdote. Por eso es que el líder tiene que aprender a ampliar la visión. Ay, Dios mío. A comunicarla con claridad. El líder tiene que ser un catalizador y un potencializador de la gente que está con él. Sea que secunde lo que ya ellos pueden ver, o sea que abra los ojos a lo que ellos no ven. Definitivamente. Por eso el líder tiene que tener una visión no solo espiritual, sino integral. Espiritual para los líderes espirituales. Pero el líder tiene que mirar más allá. Porque hay mucha gente cargada de potencial, pero sin realización. Y nosotros tenemos que buscar la manera de colaborarle al destino y al diseño de la gente que está con nosotros. Yo tengo un punto de vista en cuanto al liderazgo. El liderazgo no debe ser estático ni estacionario. El liderazgo tiene que estar en constante movimiento. Porque a veces el líder le tocará estar al frente, pero a veces tiene que estar entre la gente. O a veces tiene que estar en la retaguardia para de alguna manera colaborar con los más débiles que se van quedando detrás. Por esa razón, como líderes, tenemos que siempre estar identificando cuál es el diseño, cuál es el potencial. Porque cuando nosotros no colaboramos o ponemos resistencia, no estamos resistiendo solo a esa persona, sino al Dios que le dio ese diseño. Porque Dios está interesado en que cada quien se realice conforme al diseño que Él le ha dado. Es así. Y es parte de nuestra tarea como líderes colaborar en eso. Mire, usted está aquí poniéndome la cabeza a volar,
porque una de las cosas que yo he visto, yo no nací en el Evangelio. Obviamente, yo llegué hace como 8 años a todo este movimiento y gracias a Dios que llegué. Pero algo que yo he visto que estanca mucho el crecimiento de líderes o potenciales líderes dentro de la comunidad de la fe es lo que tiene que ver con lo que me cuesta crecer. Sí. En términos financieros. Sí, exactamente. La gente yo no veo que quiera invertir en su crecimiento. Sí, sí. No importa si es un diplomado, una maestría, ir a la universidad, una certificación especializada como es en nuestra escuela de formación y capacitación para líderes Trasciende. Dentro de la comunidad del mundo, la gente no escatima para pagar $5 o $10,000 por una maestría. Así es. Pero dentro de la comunidad de la fe, la gente tiene una tendencia a creer que todo Dios me lo va a regalar o que tiene que ser gratis. Sí. Entonces, si no es gratis o no me lo regalan, no viene de Dios. Como líderes, ¿de qué manera ustedes están impactando a sus comunidades para que entiendan que esa mentalidad también hay que cambiarla porque otros no van a pagar el precio por nosotros? Definitivamente. Yo siempre le digo a mis estudiantes y a los líderes que equipamos que lo único que sale más caro que educarse es quedarse ignorante. Dios mío. O sea, cada vez que una persona Repita eso, pastor. Sí, Repítame. lo único que es más caro que la educación es la ignorancia. Dios mío. Definitivamente pagas un precio más caro por quedarte en ignorancia que por educarte. Y esto es lo que, cuando lo estabas diciendo ya antes, mientras escuchaba al pastor Toribio, justamente en eso era que pensaba. Wow. Que en el pueblo cristiano la bendición es que te lo regalen. O sea, Dios mío. Yo recuerdo que hace un tiempecito, pastor, ¿te acuerdas que toco el teclado y el piano y todo esto? Y hace un tiempecito me regalé un piano de esos rojos que cuestan muchísimo dinero. Entonces, cuando le digo a alguna de las personas en mi entorno, digo que Dios me bendijo con esto, entonces todo el mundo me pregunta, ¿quién se lo regaló? Digo, no, lo compré yo con el dinero que tenía. Digo, lo grande fue esto, que Dios pudo bendecirme de tal manera, trabajando en una forma productiva que me ha permitido regalarme a mí mismo esto. Ahora, en general, el pueblo cristiano entiende que es bendición si te lo regalan. Es una bendición estudiar en Trasciende si me becaron. Entonces, no, el asunto es que cada vez que tú te quedas en un espacio de no formación, eso te juega en contra. El pasaje que estaba mencionando el pastor acerca de mi pueblo fue destruido, dice. No es simplemente que pereció, dice, fue destruido porque le faltó conocimiento. Casi nunca llegamos al siguiente versículo. Dice, por cuanto rechazaste el conocimiento, yo te desecharé del sacerdocio. Y dice, y a tus hijos. Y a tus hijos también, Dios mío, desecharé. Entonces, el impacto es este. En la medida que yo desecho el conocimiento, pero no es solo el conocimiento. Catherine, seamos sinceros, es que el día de hoy hay más maneras de educarte que nunca antes. Así es. O sea, hoy en día, ayer yo tenía un par de pacientes adolescentes que quieren llegar a ser jugadores profesionales de béisbol. Y yo les dije, bien, lo que tenemos que hacer es disciplinarnos en lo que no les gusta, que es estudiar. Porque si te disciplinas en eso que no te gusta, en lo que te gusta, te vas a volver una persona que nadie va a poder contener. Digo, ahora te tienes que aplicar aquí. Y le explicaba esto. Siempre les digo, inviértete bien en todo aquello que tenga que ver con tu formación, porque eso te va a generar mayores dividendos, mejores remuneraciones. Tremendo. Yo recuerdo que tuve que pagar mi primera maestría, recuerdo que la tuve que pagar, pero fue que cuando yo terminé, ahí mismo me llamaron de un centro de educación superior y me dijeron, queremos que usted venga, tenemos estas opciones de asignaturas para que usted las imparta, estas condiciones. O sea, fue que yo terminé. Y se abrió la puerta. Y de automático se abrió la puerta, Dios pero mío. estaba cerrada mientras yo no había avanzado a un proceso de formación que tuve yo que costearme. Ahora, Dios siempre mío. yo he pensado en esto. ¿Te acuerdas, pastor, ese versículo de Eclesiastés 9:11 que dice que no es de los veloces la carrera, ni de los fuertes la batalla, ni de los elocuentes el favor, ni de los sabios el pan? Dice, sino que tiempo y ocasión acontecen a todos. Ay, Dios Ahora, mío. yo siempre he dicho, tiempo y ocasión acontecen a todos, significa que hay un momento en que te va a llegar tu oportunidad, pero yo siempre he pensado esto, hay dos oportunidades, una la de prepararte y la otra la de aprovechar. Entonces hay un punto en donde Dios te dice, prepárate porque yo te voy a dar la oportunidad para que te aproveches, para que salgas ganancioso. Las personas no quieren aprovechar, sino yo los veo todo el tiempo, los estudiantes me dicen, es que no hay empleo, entonces siempre hay una que dice, ay hombre, mire, están ofreciéndole tantos miles de
peso a tal persona que tenga tal título. ¡Wow! Una pena. Wow. Esa era mi oportunidad y no es para mí. Digo, ¿y tú terminaste la carrera? ¿Tú tienes el título? Me dicen, no. Digo, esa no era tu oportunidad. Exactamente. Tu oportunidad es ahora seguir en la universidad, formándote, seguir en Trasciende, formándote, seguir exponiéndote a experiencias de aprendizaje. Pero la gente no quiere, a pesar de que tiene más oportunidades que nunca. Es solamente que entres en una de las plataformas y vas a encontrar un montón de contenido. La gente te enseña de todo hoy solamente porque tú le des un like, un view. Es así. Te están instruyendo. Hay un montón de material digital. Hay todo. Entonces yo le digo a las personas, aprovechen la oportunidad de que hoy en día lo que está más accesible es el conocimiento, la información. Exponte a eso. Y hay personas que aún así lo desprecian, entonces las consecuencias vienen luego. Y no tenemos un montón de circunstancias a nuestro favor porque la preparación que necesitábamos en un momento determinado no la tuvimos. Entonces, si me preguntas, no hay empleos, te busco una hoja con una plantilla de empleo en el diario de hoy que todas están en inglés, que dicen International Enterprises. Entonces la gente dice, yo no entiendo eso está en inglés. Digo, ¿te acuerdas cuando hace 7 años querías estudiar inglés y dijiste que eso era muy difícil y fuiste 2 semanas y te quitaste del proceso de aprendizaje? Ahora estás pagando el precio. Y entonces hay un dinero que no te está entrando, hay una oportunidad que no estás teniendo, pero básicamente es porque despreciaste el conocimiento. Ay, Dios mío. Y algo que me gustaría añadir ahí es que cuando uno ve una publicidad, la palabra que se le llama incluso mágica es la palabra totalmente gratis. Dios mío. Pero eso es lo que vende. Libre de costo. Libre de costo. En el contexto de la iglesia, ¿de dónde viene ese paradigma? Es exactamente de esa presentación del evangelio que declara la salvación es gratis, es gratuita. Al no tener nosotros una conciencia de precio. Wow, conciencia de precio, anote eso. Sino que nos ubicamos en lo gratis, eso va corrompiendo todo lo que representa nuestro compromiso en esta salvación. Sin embargo, alguien dijo un día, porque yo no daré nada para mi Dios que no me cueste sacrificio. Pero ¿qué dice la Biblia en cuanto a la salvación y el sacrificio de Cristo? Dice el apóstol Pedro, porque no fuimos rescatados de nuestra pasada manera de vivir con cosas corruptibles como oro y plata, sino con la sangre preciosa de un cordero inmaculado, predestinado y reservado para nosotros. O sea, Pedro lo que está haciendo es elevando el valor del sacrificio de Cristo. Así es. Para no crear una conciencia de lo gratis, sino una conciencia de precio. Así es. No para procurar obras que ganen la salvación, pero sí un servicio y una vida que honre el sacrificio de Cristo. Amén. Entonces nosotros corrompemos nuestro deber en la salvación con la idea de lo gratis. Qué fuerte. Todo lo queremos fácil. Por eso ustedes ven que en la iglesia se evaden mucho los procesos. La iglesia es más de lo eventual que de los procesos. O sea, la iglesia quiere más que vayamos a un culto, el Espíritu se manifieste, la gloria de Dios descienda en el lugar y se resuelvan mis problemas económicos, matrimoniales, de salud, todo. Sí. Pero yo no quiero procesos educativos, formativos, donde a mí se me enseñan a cómo desarrollar el potencial de mi liderazgo, cómo manejar mis finanzas, cómo manejar mi salud, cómo manejar mi familia. Eso yo no lo quiero asumir. Claro. Entonces, por ahí viene el tema de esas crisis que tenemos hoy para el crecimiento. Yo estoy aquí impactada y hasta un poco triste, señores, porque hemos llegado al final de esta transmisión, pero... Que ya acabamos, pero ¿cómo va a ser? Ya acabamos, pastor. Y yo estoy aquí que quisiera preguntarles tantas cosas más, pero lo vamos a dejar para el próximo episodio, porque han tocado un tema fascinante y es el tema del precio que tenemos que pagar para cambiar, pero que justamente por no estar dispuestos a pagarlo,
nos estamos estancando. Siempre he pensado que el negocio en el que mejor podemos invertir somos nosotros mismos. Y cuando tenemos una oportunidad de educarnos, como lo es, por ejemplo, la Escuela de Capacitación Trasciende, y nosotros decimos, no, eso está muy caro para yo estar ahí, o cualquier otra institución de renombre también donde podamos educarnos, y decimos, no, eso es muy caro para mí, yo no voy a invertir en eso, pero voy y compro un comedor, compro un carro fiado, me pongo pestañas, me pongo pelo, gente que se operan y hacen otras cosas, o sea, cualquier otra cosa parece ser una gran inversión, pero cuando yo no estoy dispuesto a hacerlo en mí mismo, estoy diciendo que yo soy una mala inversión. Así es, sin duda. Estoy diciendo que yo no valgo lo que me están diciendo que yo tengo que pagar para poder formarme como líder. Así que si usted está ahí viendo este canal, vamos a despedirnos contándote la historia de una gran empresa que seguro todos conocemos, que por no pagar el precio de cambiar le salió muy caro. Y es una empresa que en 1975, pastores, ellos eran número 1 en el mundo de la fotografía. Ellos eran the number one en el mundo fotográfico. Todos hablaban de ellos. Nadie podía hablar de fotografía si no usaba una cámara de ellos. Pero en ese año, un ingeniero de esa empresa fue donde los dueños y les dijo, miren, ¿qué les parece esta nueva invención? Podemos hacer una cámara digital que no necesite rollo. Y les hizo una propuesta, pero los dueños, por su arrogancia y su zona de confort, pensaron que como eran número 1 en el mercado, ellos no necesitaban eso, porque ellos ya eran los que todo el mundo buscaban. Y le dijeron al ingeniero, una cámara sin rollo, pero nosotros mismos no vamos a matar nuestro negocio. Eso no va a funcionar. Y los rechazaron. Ellos producían rollos. Y los rechazaron. Lo que ellos no entendieron o no sabían en ese momento es que el cambio que usted no quiere hacer lo va a hacer otro. Y ese beneficio que pudo haber sido para usted se lo va a llevar otro. Y lo que Kodak no hizo, lo hizo Canon, lo hizo Nikon, Panasonic, lo hizo Sony. Y lo que llevó a Sony, a Canon y a Kodak al estrellato, quebró a Kodak. ¿Qué fue lo que lo quebró? Que no contaban con las condiciones. Claro que no, ellos tenían la empresa, los recursos, las condiciones, la gente, la idea, porque su propio empleado se las mostró. ¿Qué fue lo que no tuvieron? La humildad y el coraje de reconocer que tengo que cambiar, que se avecina una nueva era y yo tengo que montarme en esa ola. Así que con esta reflexión queremos despedirnos y dejarte una pregunta en el aire. ¿Qué es eso que tú sabes que tienes que soltar, pero que te duele hacerlo? ¿O cuál es esa estrategia que tú sabes que tienes que reinventar y como te ha funcionado por mucho tiempo, tal vez no la quieres cambiar porque te cuesta adaptarte a lo nuevo? Quiero que me dejes un comentario en este video. ¿Qué es eso? Compártenos qué es eso que tú sabes que tienes que soltar para poder crecer y todavía no lo has hecho, porque queremos responderte y darte ánimo para que tú puedas, al igual que los pastores, esta servidora, poder tomar decisiones que te ayuden a trascender como líder en lo que estás haciendo, ya sea a nivel ministerial, empresarial, laboral, familiar, comunitario o cualquiera que sea tu área de ejercicio de liderazgo. Pastores, muchísimas gracias por haber estado con nosotros y será hasta nuestro próximo episodio de Trasciende Podcast. Bendiciones. Bendiciones.